Muy buenas tardes, apreciados amigos. Para la doctora Juanita y para todos, un saludo muy cordial en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos desde hace más de 15 años con ustedes y en el último año prácticamente con una frecuencia semanal. Esas entidades son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, la Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander, Confanorte, el Club Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los hoteles Bolívar y Casino Internacional. La actividad de hoy es la sesión virtual número 36 y nuestra conferencia número 24. Las otras 12 han sido conciertos y conversatorios. Es también nuestra sesión número 323 en la vida institucional de 15 años del Movimiento Educativo, Cultural y Social del 5 a las 5. Las siguientes son las actividades que estaremos desarrollando próximamente. El viernes próximo, 3 de septiembre, el doctor José Luis Ramírez Ospina, destacado profesional de la ciudad y socio de la Fundación, dictará la conferencia Tecnologías 4.0. El viernes 10 de septiembre compartirá con nosotros la destacada periodista Caterine Jubinao, quien estará al frente de su conferencia El fracaso del Congreso de Colombia en momentos de convulsión política. El 17 de septiembre estará con nosotros el secretario de Desarrollo Económico y Social del municipio de Cúcuta, doctor Sergio Maldonado Huertas, con su conferencia de estrategias para mejorar el empleo y la productividad de la ciudad. Y esta tarde la Fundación Cultural del 5 a las 5 tiene el inmenso gusto de presentar en su plataforma a la congresista que, de acuerdo al panel de opinión de cifras y conceptos, fue escogida como la mejor representante de la Cámara en los años 2019 y 2020, doctora Juanita Gubertos, con su conferencia El panorama electoral del año 2022. Juanita Gubertos Estrada es activista del Partido Alianza Verde, es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho de la Universidad de Harvard, como becaria de la Fulbright. En su trayectoria como funcionaria pública y académica, Juanita fue coordinadora de Justicia Transicional de la Oficina de Alto Comisionado para la Paz en Colombia durante 4 años y miembro de la delegación del gobierno en la mesa de conversaciones de Cuba. También se desempeñó como directora adjunta del Instituto para las Transiciones Integrales, asesora de Seguridad Nacional de Colombia, asesora del Viceministerio de Defensa y asistente de investigación en la Fundación Ideas para la Paz. Además fue profesora en la Universidad de los Andes, EAFIT y la Universidad de La Sabana. En su trabajo en el Congreso se ha destacado por la defensa del acuerdo de paz, la consulta anticorrupción y los temas relacionados con Bogotá. Sobre su defensa al acuerdo de paz, ha hecho seguimiento a la implementación del acuerdo con 23 visitas a municipios PEDET y espacios de reincorporación en 12 departamentos de Colombia. A partir de estas visitas se han publicado 7 informes de seguimiento a la implementación con información recolectada en el territorio. Es autora de la ley que busca mejorar las condiciones de transporte de los niños y niñas para que puedan ir al colegio sin tener que arriesgar sus vidas al cruzar puentes colgantes, ríos o caminar largas distancias por las carreteras de Colombia. Sobre el trabajo por Bogotá, lideró la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca y se ha destacado también por la defensa de los proyectos que desarrollan la consulta anticorrupción. Del tema que nos ocuparemos esta tarde, hay que decir que poco a poco la mesa va sirviéndose. Vienen las parlamentarias y las presidenciales. El cotarro de cada una de las regiones se moverá con gente vieja y nueva aspirando al Congreso. Y allí las cosas seguramente poco van a cambiar. En cambio, en las presidenciales han surgido cualquier cantidad de precandidatos a dirigir el país y se esperan muchos debates, relaciones y ajustes políticos que ojalá sirvan para enriquecer el escenario del próximo año. Por otra parte, como dijo nuestro amigo Ariel Ávila, comillas, el país se va a enfrentar en el 2022 a 2 escenarios claves. Por un lado, terminar de regresar al pasado, a la vieja clase política, la política tradicional, el mundo de los miedos y de las violencias, o apostar a sectores progresistas, al futuro, a la paz, a los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y étnicas. Esta definición solo depende de los ciudadanos. Bueno, pero la experta es nuestra invitada, a quien agradecemos mucho por su tiempo y disposición. Escuchémosla con atención
y prepare sus inquietudes, que la doctora Juanita responderá después de su exposición. Muchísimas gracias. Siga, por favor, doctora Gubertus. Doctor Patrocinio, muchísimas gracias por esta invitación a el 5 a las 5. Como me explicaba ahora, ya no son los 5 de cada mes, pero todo indica que sigue siendo a las 5 p.m., así que un gusto hacer parte de este muy tradicional espacio. Tenía ya varias invitaciones pendientes con ustedes y desafortunadamente no los había podido acompañar, pero les agradezco muchísimo la paciencia y estoy feliz de estar acá. Me encantaría poder estar en persona en Cúcuta. Estuve a lo largo, sobre todo antes de la pandemia, un par de veces en varias visitas, en parte por el proyecto que presentaba el doctor Patrocinio de seguimiento a la implementación. He hecho un par de paradas con vía al Catatumbo para hacer seguimiento a la situación de seguridad y de construcción de paz en ese territorio, pero en parte también en Cúcuta de manera directa, más involucrada en seguimiento a temas políticos durante las elecciones territoriales. Así que una lástima no estar en persona, pero feliz de estar aquí de manera virtual. Pues este es, digamos, un tema un poco amplio el que me plantean. Voy a dar un par de puntadas de mi opinión, pero creo que estos conversatorios, sobre todo con un tema tan amplio como el panorama electoral del próximo año, pues nos ponen más, yo creo, en un escenario muy interesante de conversación y discusión, y me encantaría escucharles también y oír sus preguntas. Yo arrancaría un poco por un primer momento de diagnóstico de dónde estamos, ¿no? Y cuál es el reto que enfrenta el país. Lo primero, y desde mi punto de vista más grave, estamos francamente ante el escenario posible de un tercer pico de violencia. Nosotros le hacemos seguimiento muy detallado a los distintos indicadores de seguridad, y lo que hemos venido notando es un incremento nuevamente de indicadores como masacres, como desplazamientos, como confinamientos, indicadores, por ejemplo, que ya en muchos escenarios parecían estar más estabilizados hacia 2018, como las víctimas de minas creciendo nuevamente. En varios territorios sucede que, si bien la tasa nacional de homicidios venía en cierta estabilización, lo que estamos encontrando es en varios territorios un crecimiento del homicidio a nivel rural, crecimiento también de homicidios, sobre todo de líderes sociales, además, por supuesto, de excombatientes. Entonces, un primer fenómeno muy delicado de deterioro grave de la seguridad. En parte eso tuvo que ver con la manera en la cual, incluso a final del gobierno anterior, no hubo una llegada coherente, estratégica, planeada del Estado, no solo con su capacidad de seguridad, de prestar seguridad a través de la fuerza pública y de la administración de justicia, sino todas las demás capas del Estado, a esos territorios antes controlados por las FARC. Eso generó que rápidamente hubo disputas entre distintos sectores, organizaciones de crimen organizado que se establecieron en esos territorios, empezaron a disputar, pero también del otro lado, incapacidad, insisto, del Estado de copar esos espacios, de administrar justicia, de evitar que algunos de estos fenómenos crecieran. Eso fue de la mano, en mi opinión, de un tema que quedó pendiente en la discusión del acuerdo de paz. Siempre se dijo en su momento que uno no discutía en La Habana con quienes entonces habían sido enemigos por más de 50 años, la reforma a la política de seguridad y al sector seguridad, pero siempre decíamos que no por ello no estaba pendiente. Desafortunadamente, ni a final del gobierno Santos, ni a lo largo de todo este gobierno, se ha tomado en serio que eso implica hacer unas reformas estructurales para el nuevo escenario operacional. Eso implica discusiones, en mi opinión, como sacar la policía del Ministerio de Defensa, por ejemplo. Radicamos recientemente un proyecto de ley a partir de la escucha a jóvenes que han participado en las movilizaciones del paro nacional en distintas ciudades del país, un proyecto para pasarlo al Ministerio de Justicia, que es un poco más el modelo gringo. Hay distintas alternativas, pero en todo caso manda una señal muy distinta de una policía para la protección de la ciudadanía y no en una lógica de una policía dentro de un Ministerio de Defensa que históricamente pues ha combatido, ha peleado un conflicto armado en donde hay otro que es el enemigo. Esto cambia definitivamente, digamos, el engranaje mental de función de policía para un escenario de construcción de paz. Pero hay muchas otras reformas de reconstrucción de la confianza de la ciudadanía a partir de mayor participación ciudadana, de un arraigo más territorial de quienes hacen parte de la fuerza pública, de fortalecimiento de la capacidad de administración de justicia para que haya investigación judicial y realmente sí se pueda perseguir los delitos que más afectan a la comunidad y no poner a la fuerza pública una cantidad de tareas que no le corresponden y son efectivas en muchos escenarios. Entonces, una primera crisis, en mi opinión, muy delicada, de deterioro dramático de la seguridad territorial,
que además ha afectado no solo la eficacia de la fuerza pública, sino sobre todo la legitimidad de la fuerza pública y la confianza de la ciudadanía en esa fuerza pública. Haya habido un deterioro además de la capacidad de tener inteligencia. El atentado contra el helicóptero del presidente lo muestra, una serie de indicadores muy delicados de incremento de la corrupción dentro de la fuerza pública, lo cual además la hace más vulnerable y más incapaz de llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones. Entonces, un primer elemento es ese deterioro y lo que ha sido una incapacidad de sacar adelante, en mi opinión, una política de seguridad territorial que permita realmente cumplir con las funciones de proteger la vida y la integridad y los bienes y honra de los ciudadanos. Un segundo componente muy importante pues es que Colombia se enfrenta a la crisis más profunda social y económica de los últimos 100 años, en parte por supuesto por la pandemia, por lo que significó las cuarentenas para el país, el incremento del desempleo que afecta particularmente a los jóvenes y a las mujeres, la manera en la cual esa recuperación, si bien ha generado una recuperación económica, ello no se ha traducido en mayor generación de empleo. Eso quiere decir, estamos recuperando en general la situación de la economía, pero eso no se está traduciendo en mejores condiciones de bienestar para más ciudadanos que puedan recuperar el empleo con el pique tan grave que causó la pandemia. Lo propio con el incremento de la pobreza, un incremento dramático de hogares que dejaron de comer las 3 comidas, que pasaron a una situación de pobreza, que estaban justo en el limbo, que tras 25 años de un proceso lento, pero incremental y muy positivo de ir sacando gente de la pobreza, pues perdimos, dicen los expertos, más de una década en lucha contra la pobreza. Eso nos pone en una situación social muy delicada. El tema de la educación en particular es preocupante. De nuevo, quienes han trabajado en el sector de educación dicen, solo recuperar el nivel de matrícula que teníamos antes de la pandemia nos va a costar todo el próximo gobierno. Lograr que esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que se desvincularon de los colegios como resultado del cierre de los colegios, de una educación supuestamente virtual que en la mayoría del país pues fue inexistente porque no había conectividad, porque muchos de los maestros dejaron de estar allí presentes, porque recordemos que en la primera fase de la pandemia se sale a vacaciones y por lo tanto en muchos de estos territorios rurales dejó de haber maestros cercanos para poder dirigir los distintos insumos que le enviaban a los estudiantes. En ese seguimiento territorial que hemos hecho, eso además ha estado muy ligado al crecimiento del reclutamiento forzado de menores que dejaron de poder tener el espacio que era el espacio más seguro para los chicos y chicas, que era su colegio, sus profesores, que en muchos escenarios se vuelven casi como la autoridad, quien tiene de alguna manera el rol de confidente frente a los estudiantes en situaciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces, por ejemplo, esa crisis social de recuperar a quienes desertaron en medio de la pandemia es un reto fundamental de esa crisis económica y social que vivimos. Luego vivimos una tercera crisis dramática de deterioro de nuestra biodiversidad. Paradójicamente, el fin del conflicto armado de esos territorios aislados, periféricos, sobre todo en la Amazonía y digamos en todo el sur del país, pues se abrieron de alguna manera con posterioridad al fin del conflicto, empieza a generarse cierta especulación con el uso de las tierras y eso genera un incremento dramático de la deforestación en Colombia. Hoy el mayor aporte, pero también el mayor deterioro que Colombia tiene para aportar a la crisis climática es su convicción o no de detener de manera definitiva la deforestación. Los servicios ecosistémicos que presta nuestra biodiversidad, al ser el segundo país más biodiverso del mundo, son fundamentales para prevenir el desarrollo, por ejemplo, de pandemias como el COVID, que pasan de un virus de animales a los humanos por vía justamente de que se van ampliando acceso de humanos a zonas que deberían estar en general bastante más aisladas, fuera del contacto humano. Entre otros temas, por supuesto, de agua, de calidad del aire, que presta el tipo de ecosistemas que Colombia tiene una inmensa riqueza. Entonces, entender esa crisis de deterioro dramático de nuestra biodiversidad, sobre todo por vía de la deforestación, particularmente causada por la apropiación ilegal y la acumulación, sobre todo de baldíos de la nación, porque ese ha sido el fenómeno, han ido deforestando para irse apropiando de baldíos y con eso ir, digamos, apoderándose de tierras que eran de la nación. En muchos escenarios, hay que decirlo, usando a campesinos para que luego sean los campesinos los que terminen enfrentados a la fuerza pública, cuando realmente detrás hay una serie de clanes económicos, en muchos casos además asociados a estructuras
políticas locales que están interesadas en el negocio de lo que esas tierras pueden significar, con una política muy desafortunada de mandarle la fuerza pública a los campesinos, romper aún más la confianza, poner además el peso del Estado y de la ley en ese campesino que no tiene en muchos escenarios ninguna otra alternativa. No es para justificarlo, el Estado debería ayudar a que hubiera otras alternativas, pero en cambio el que está detrás, el que está ayudando a estos procesos de deforestación, no le pasa nada. Entonces, una segunda crisis dramática de deterioro de nuestra biodiversidad. Y una cuarta crisis de pérdida definitiva de la legitimidad de las instituciones, de la confianza en las instituciones. Todas las encuestas las muestran, el Congreso, los partidos políticos, pero también hay que decirlo, instituciones como la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Banco de la República, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, instituciones que cada vez más vienen en un proceso de que se venga destruyendo la confianza ciudadana en ellas, un proceso de pérdida de confianza también entre la ciudadanía. Instituciones como la policía, como las fuerzas militares, sobre todo fuerzas militares que históricamente pues tenían una mucho mejor opinión por parte de la ciudadanía, vienen también perdiendo, digamos, puntos de confianza por parte de la ciudadanía. En mi opinión, una pérdida muy fuerte de autoridad y de legitimidad de la institución de la presidencia de la República, pues que hacen que cada vez más la gente esté dispuesta a tirar el tablero de la democracia. Cuando la gente siente que la democracia no le sirve, que la controlan unos pocos, que igual su voto no vale, ¿no? Que todos se lo roban, que todos los políticos son iguales. Y no es que todas esas afirmaciones sean ciertas, pero claro que ¿no? Uno encuentra razón en que la ciudadanía sí lo perciba porque hay más corrupción, porque las instituciones, en mi caso como miembro del Congreso, lo he batallado a lo largo de estos 3 años, uno sentir que vuelven y juegan varios colegas en tratar de pasar reformas para autobeneficiarse, entonces no permitamos que los congresistas se puedan salir de un partido para pasarse a otro, porque así puedo entonces de pronto que me vaya mejor en la próxima elección, o autoricemos alianzas aquí y allá. Yo les digo a mis colegas, esa es la única señal que manda la ciudadanía, es que el Congreso está ahí para autobeneficiarse, ¿no? Y para mantener sus propios privilegios. El caso, por ejemplo, de la consulta anticorrupción, de 7 mandatos, logramos sacar adelante 4, 3 aún están pendientes, pero algunos de los que más le interesaban a la ciudadanía. El tema, por ejemplo, de reducción del salario de los congresistas, yo no voy a decir que con eso se acabe la corrupción de ninguna manera, pero cuando más de la mitad de la ciudadanía gana menos de un mínimo, pues no tiene ningún sentido que en el Congreso tengamos unos salarios tan elevados que además están muy por encima del promedio regional de otros partidos, de otros países, perdón, incluso más desarrollados que Colombia, en donde el promedio de salarios mínimos con respecto a su propio país es muy inferior, en algunos casos una cuarta parte de lo que es en Colombia. Entonces, yo creo que hay una cuarta crisis dramática de pérdida de confianza en las instituciones. De cara a esos retos, pues el país nuevamente tiene como digamos, momento fundamental que son las elecciones de tratar de corregir el rumbo, de decidir hacia dónde va. Y Colombia tiene como muy claramente identificados 2 rumbos posibles, y en general hay como esa tensión entre 2 visiones que están hoy muy puestas sobre la mesa. Una visión, digamos, de mantener el status quo, ahí está el Centro Democrático, ahí está el Partido Conservador, ahí hay una gran parte de Cambio Radical, del Partido de la U, que han apoyado este gobierno, que les parece muy bien la manera en la cual este gobierno, por ejemplo, pasa reformas tributarias que le dan exenciones y exenciones a una serie de empresas de manera completamente injusta contra las otras, que erosionan el recaudo y ponen a la clase media y media emergente y sobre todo a los trabajadores a pagar más impuestos, cuando los deciles de más altos ingresos, lo han dicho todos los expertos en materia tributaria, recaudan menos. Hay ese sector, digamos, político, si se quiere, para caricaturizar y para tratar de trazar categorías más a la derecha del espectro político, que quiere insistir en esta visión. Una visión, en mi opinión, en particular frente a este gobierno, muy sorda frente a la ciudadanía. Lo que ha demostrado este gobierno y sus aliados políticos es que no les interesó escuchar en el paro a los jóvenes, más allá de prácticas que uno rechace, de por qué tenemos todos que salir al unísono a decir que la violencia no es admisible. En eso, por supuesto, estoy de acuerdo, pero también creo que es pues absolutamente inconveniente gobernar sin entender que hay demandas ciudadanas, que hay crisis legítimas y que la ciudadanía tiene razón en salir a expresarse en contra de ello, y que lo único que debe hacer un gobierno es escucharles, no simplemente tirarles la puerta en la cara. Entonces un gobierno no es perpetuar ese modelo de gobernanza sin escuchar a la ciudadanía,
un poco lo que repiten y repiten distintos sectores del centro democrático, de que nosotros ganamos y de malas los que perdieron, pues ya así se fue, ¿no? Una visión muy reduccionista de una democracia representativa y no una democracia participativa que implica que a lo largo de todo el periodo tenga que haber participación ciudadana. Con una cooptación muy fuerte de los poderes públicos. Parte de lo que ha significado este gobierno no es menos independencia del Banco de la República. Hoy vemos ahora nuevamente este nombramiento del exministro Carrasquilla ahora como codirector del Banco de la República, todo lo que ha significado el nombramiento de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, de una cantidad de aliados políticos, Defensoría del presidente, que acumulan y acumulan poder y de nuevo generan aún más desconfianza en las instituciones, erosionan la división de poderes, rompen un poco ese sistema de pesos y contrapesos. Entonces, por un lado hay como esa visión de un gobierno que protege el status quo, que no está dispuesto a hacer cambios de redistribución de riqueza y que simplemente le parece que las cosas como están siguen así, que no hay que escuchar a la ciudadanía. Luego hay muy puesta sobre la mesa una visión, digamos, de cambio casi, digamos, cuasi revolucionario que dice, nos agotamos esto, ¿no? Aquí tal vez el trino de ayer de Petro es el que más lo dice, aquí es el pueblo y el pueblo va a gobernar y vamos a por todo. Y digamos, hay varias ideas de transformación de lo que Petro ha puesto sobre la mesa. En algunas de ellas yo comparto cosas. Su visión, digamos, de ponernos en serio a pensar en la crisis climática es una visión que yo comparto y yo creo que ahí hay una discusión que tenemos que dar. ¿No? Visiones sobre redistribución que son importantes, pero es una visión aquella que lidera el sector, digamos, de lo que hoy podemos llamar el pacto histórico, de un cambio, digamos, radical, de sacudir las instituciones, en algunos casos poniendo en riesgo la estabilidad de la economía. Varias de las propuestas que Petro ha hecho de no emisión de recursos por parte de dinero, de moneda, por parte del Banco de la República, discusiones incluso frente a la deuda externa, etcétera, muy problemáticas en términos de una economía de mercado y mucho más intervencionistas de lo que una economía sana de mercado seguramente podría tolerar, o discusiones en torno a decir por qué en Colombia no existe una democracia. Entonces uno se asusta un poco porque dice, bueno, si para él no existe democracia, entonces estaría dispuesto a que no haya elecciones porque las elecciones han sido ficticias. O sea, hay varias dudas de cuando algunas de esas posiciones hablan de que nunca ha existido democracia, que lo ponen a uno a pensar qué significaría entonces un gobierno bajo quienes creen que nada de lo que ha existido democracia es legítimo, ¿no? Y eso qué significa hacia adelante. Ahí hay riesgos del Estado de Derecho mismo, digamos, de la consolidación de un Estado que efectivamente garantice que haya alternancia de poder y que alguien no se quede eternamente en el poder. O visiones, hay que decirlo, de ambos espectros absolutamente contrarias a la reconciliación, ¿no? Esa visión más de derecha en contra del acuerdo de paz, que ahora otra vez vuelve y trata de sacar el acuerdo de paz para romper, y nuevamente también de la izquierda toda esta visión, quizás esa entrevista de Petro en Semana fue muy diciente hace unos meses, cuando no estaba dispuesto a reconocer, por ejemplo, los crímenes en su momento del M-19, una justificación de la violencia, de que ellos como combatientes, como rebeldes, tenían derecho a hacer lo que habían hecho. Yo creo que ambas visiones distintas, no es que las esté poniendo en paralelo porque son visiones muy distintas, justifican violencias de distintas maneras, no contribuyen a la reconciliación. Hay varios de nosotros que queremos proponerle a Colombia un camino distinto, llamémoslo un camino de centro. Allí hay visiones como la de la Coalición de la Esperanza. Yo he venido participando allí como delegada del Partido Verde en el comité programático. Creo profundamente que ahí hay una alternativa, por un lado, de una forma de hacer política, digamos, de unas propuestas de principios éticos muy importantes, de una construcción colectiva, de poner en primer lugar la protección de la vida, de privilegiar el bien común y la equidad, de hacer una política siempre basada en la verdad, en la evidencia, de protección de los recursos públicos, de no conectar definitivamente con las prácticas de los partidos políticos tradicionales que han hecho uso del poder para robarse los recursos públicos, que han cooptado entidades para pagar favores políticos a cambio de cargos, deteriorando en gran medida la calidad de la administración pública por vía de ese intercambio burocrático, con un principio que prioriza el diálogo y la participación ciudadana, que le pone límites al ejercicio del poder y que se los pone inmediatamente, es decir, que reconoce que es el propio gobierno el que tiene que garantizar que con voluntad política no pone a sus amigos en los distintos cargos de
control, sino que postula a personas en ese sistema de pesos y contrapesos que estén vigilantes, porque entiende que allí tiene que haber ese control y no entiende la política como de amiguismos, de tratar de ver cómo controla con distintos sectores. Una política, digamos, una propuesta de país basada en defender la libertad, la igualdad, la dignidad humana, en esta visión de reconciliar y de construir, digamos, desde las diferencias. Yo creo profundamente que allí hay una apuesta política, si se quiere, de centro, pues muy importante para el país. Y luego un poco en ese mismo escenario político sale ahora la candidatura de Alejandro Gaviria por firmas, con un movimiento de Colombia tiene futuro, Colombia tiene que tener futuro, dice él. Yo personalmente me siento muy inspirada por esa candidatura, creo que Alejandro es una persona que puede representar al mismo tiempo un poco ese lado de canalizar esa indignación, ese deseo de cambio con unos compromisos muy concretos. Él sacó un conjunto de 60, digamos, premisas de su pensamiento político reformista, que reconoce que hay que escuchar a la ciudadanía, que este país no puede seguir concentrando la riqueza como lo ha concentrado, que este país no puede seguir teniendo un sistema tributario tan injusto como el que ha tenido, que implica hacer reformas de fondo en temas de acceso a tierras, que implica hacer reformas de fondo en términos de, por ejemplo, seguridad social, etcétera. Pero del otro lado, un reconocimiento de que este país necesita y que las reformas son incrementales, que necesita una estabilidad del Estado de Derecho, del manejo de la economía y un talante reconciliador que una distintos sectores. Él lo ha dicho y yo creo profundamente en ello. Esto se trata, para que sea exitoso, de que Alejandro participe de una consulta de centro. Yo estoy convencida de que esa consulta debe ser en marzo del 22, el día de las elecciones parlamentarias, como se ha hecho en otras oportunidades. Creo que eso no solo permite ahorrar recursos, sino que permite que allí se decanten las opciones. En esa consulta, por ejemplo, podrían participar personas como Juan Manuel Galán, como Sergio Fajardo, como Jorge Enrique Robledo, que sin duda está un poco más a la izquierda del espectro político, pero se distancia de visiones más radicales como la del pacto histórico. Allí podría participar, yo creo, Alejandro Gaviria, y yo esperaría que lo hiciera así. Ahora sale al ruedo Rodrigo Lara. Yo creo que hay que, digamos, hacer análisis. A él le parece que lo que hay en la coalición de la esperanza es muy de izquierda. Yo discrepo de eso. Yo creo que es una visión de centro, pero digamos hay que analizar cuáles son esas alternativas que están poniéndose sobre la mesa. Lo que creo y lo que ha dicho Alejandro con mucha convicción, y yo estoy de acuerdo, es que lo único que no nos puede pasar es que repitamos el 2018. Recordemos que en su momento Fajardo tuvo 266,000 votos menos que Gustavo Petro, y Humberto de la Calle tuvo 399,000 votos. Es decir, que solo si ese café no hubiera fracasado, seguramente esa fórmula sería la que habría pasado a segunda vuelta y no habríamos estado en esa elección tan difícil de segunda vuelta en el 2018, de haber tenido que escoger entre dos extremos de izquierda y de derecha. Parte de esa experiencia la vienen experimentando en la región Perú, Ecuador, con resultados diferentes. Yo espero que Colombia no tenga que llegar nuevamente a ese escenario. Yo creo profundamente en que es posible construir entre diferentes una alianza de centro que nos permita realmente lograr transformaciones, reconocer que este país no aguanta más, que ese status quo está haciendo crisis, que la ciudadanía no está dispuesta a que no cambien las cosas, que quiere cambios y de fondo, que este ha sido un país injusto, que ha concentrado las oportunidades en unos pocos, que cuando los jóvenes nos dicen en la calle, porque he tenido la oportunidad, como les contaba, de hacer ya 12 visitas a las ciudades de más alto desempleo juvenil. Nos reunimos con jóvenes que participaron en el paro, más de 250 jóvenes, recogimos sus propuestas y uno nota con razón la indignación y el desespero de jóvenes diciendo: queremos ir a estudiar y no hay cupos en la universidad, o vamos a la universidad y no tenemos cómo pagarla porque el único cupo era una privada y mi familia está totalmente endeudada hasta aquí para poder pagar un crédito, y voy a tratar de conseguir un empleo y no consigo porque solo contratan a quienes tienen experiencia, y luego salgo a manifestarme y hay violencia policial. Es decir, ahí hay unos círculos viciosos de muchísima indignación, que no basta con decir: ah, pobrecitos, ¿no? O qué violentos, ¿no? O qué desadaptados, no. Ese país hace parte de Colombia, y si no lo escuchamos, esos chicos no se van a quedar quietos. Entonces, insisto, yo no creo en ninguna justificación de la violencia, no creo en la manera en la cual distintos sectores políticos más a la izquierda han instrumentalizado la movilización, pero sí creo que a este país le llegó un momento de un cambio,
de que unas élites que han aglomerado un poder, que no han estado dispuestas a ser capaces de hacer reformas, yo los veo cada vez más listos para hacer esas reformas, y creo que esa oportunidad depende de que logremos sacar adelante una alternativa de centro que haga esas transformaciones al tiempo que mande señales claras de estabilidad de nuestra economía, de estabilidad de nuestro Estado de Derecho y de la posibilidad de reconciliarnos. Entonces, creo que ahí nos queda media hora para la conversación. Mi interés es sobre todo escucharlos, poder conversar. Muchísimas gracias, doctor Patrocinio, nuevamente por esta invitación. Feliz de estar aquí tertuliando con ustedes desde Bogotá, pero ojalá con el corazón en Cúcuta con ustedes. Muchas gracias, doctora Juanita. La verdad que... esas transformaciones al tiempo que mande señales. Ay, María. Doctora Juanita, la verdad, muy importante esos 30 minutos de pura política, análisis de alto nivel que usted ha hecho. Pues ha logrado hacer una radiografía social y política inicialmente y posteriormente el asunto del análisis de los principales participantes a la elección presidencial del próximo año. Hay una primera pregunta que la voy a leer a continuación. Dice, considero que Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria ocupan el mismo espacio de centro en el espectro político con parecidas aproximaciones. La doctora Carmen Leonor Barajas pregunta entonces, para usted, ¿cuáles son las diferencias esenciales entre los dos candidatos? Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero es que yo comparto, yo creo que están en un espectro político muy parecido. Yo diría además que desde un punto de vista programático, hasta la fecha no he identificado una diferencia programática de fondo. Si ustedes leen los 60 puntos de Alejandro Gaviria, las declaraciones de principios éticos y programáticos de la Coalición de la Esperanza, realmente ahí hay una coherencia ética e ideológica casi que perfecta. Yo creo que las diferencias son más de talante, digamos, de la capacidad o no de que ciertos sectores se sientan reflejados, que sientan empatía, que sientan un poco de cercanía con la candidatura. Es innegable y ha sido francamente muy injusto en mi opinión. Muchos sectores desde el petrismo llevan 30 años, 33, parecen 30, se sienten como 30, llevan 3 años haciéndole una campaña de mentiras en redes sociales a Sergio Fajardo muy dura, de un desgaste muy fuerte. Yo creo que por fortuna Fajardo a lo largo de este último año dijo ya no más, arranco a responder, y yo creo que ha sido una reactivación muy importante, pero sin duda le han hecho un daño muy duro a lo largo de estos 3 años. En política hay un poco también ese elemento más emocional, ¿no? De que se conecta con ese sentimiento de indignación y que se conecta, digamos, con esa posibilidad de mandar tranquilidad. Yo veo las diferencias más en el plano humano, de conectarse con la ciudadanía y de a quienes tiene la capacidad de recoger en términos personales, emocionales, que diferencias programáticas que hasta el momento yo diría que las bases programáticas son bien coherentes y por eso mismo permitirían, en mi opinión, la necesidad y la posibilidad de hacer una consulta en marzo del 22 que nos permita escoger candidato único. Muy bien. El contador Antonio Ríos López dice, respetada precandidata vicepresidencial, ¿cuál será la fórmula mágica para abrir la frontera con Venezuela para que haya movilidad de la gente y se propicie el intercambio comercial para activar la economía? Bueno, lo primero aclarar que no soy, no aspiro a ser vicepresidente y no soy precandidata. Me interesa muchísimo el tema de Venezuela. Yo tuve la inmensa fortuna de trabajar desde que salí del proceso de paz en 2016 hasta que tomé la decisión de lanzarme a la Cámara en 2018. A lo largo de todo 2017 trabajé en un instituto, un centro de pensamiento que se llama el Instituto para Transiciones Integrales.
Parte de mi trabajo era ayudar a exportar lecciones aprendidas del proceso de paz de Colombia en otros procesos, bien de transiciones del conflicto armado a la paz o de transiciones de dictaduras a democracias. Y tuve el inmenso privilegio de estar en Caracas en varias oportunidades, reuniéndome con distintos sectores de oposición que estaban buscando una negociación que permitiera el logro de una transición de la dictadura a la democracia en Venezuela. El proceso que hoy avanza con el proceso de mediación o de acompañamiento de Noruega, yo creo que es una muy buena noticia, no solo justamente para tratar de normalizar la situación de la frontera, sino sobre todo para promover una transición a la democracia en Venezuela, que hoy afecta a millones de venezolanos que viven en una situación de pobreza extrema, de restricción dramática de sus derechos y libertades, y que por supuesto afecta a Colombia en distintos panoramas, en particular a las regiones fronterizas, que durante mucho tiempo han tenido un intercambio. Ustedes sí que lo conocen de primera mano. Durante décadas, toda esa región fronteriza tan abandonada, hay que decirlo, por el propio gobierno colombiano, veía y encontraba oportunidades, acceso a productos, acceso a mercados del otro lado de la frontera en Venezuela. Y ese deterioro dramático de la democracia, de la economía venezolana, ha tenido una afectación en zonas fronterizas. Yo soy una convencida de que la diplomacia es necesaria para lograr, digamos, desescalar conflictos. Yo puedo con toda la contundencia repudiar el régimen dictatorial que existe hoy en Venezuela, pero al mismo tiempo ser consciente de que es en el mejor interés de Colombia promover un proceso de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que permita llegar a un acuerdo, y un acuerdo supone negociar, supone ceder de parte y parte, para que haya elecciones libres en Venezuela y haya un proceso que inicie una transición a la democracia. Nada está más en el interés de Colombia que lograr el éxito de esa negociación, y uno de los primeros efectos positivos de un logro de un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición sería poder, creo yo, restablecer un poco esas relaciones fronterizas. Yo creo que la política exterior del gobierno Duque ha sido dramática, ha sido ideologizada, han usado su servicio exterior para tratar de avanzar tesis de que esto es el castrochavismo, etcétera, con muy poco pragmatismo de reconocer que lo que había que hacer era poner por encima de esas discusiones ideológicas el bienestar de los colombianos y particularmente el bienestar de los habitantes colombianos de territorios de frontera, como lo es, por supuesto, norte de Santander. Bueno, Susana Calderón dice: doctora Guberto, su conferencia es interesante. ¿Qué se puede hacer con la pérdida de confianza de la ciudadanía y la corrupción del Ejecutivo, Legislativo y Judicial? Bueno, varias cosas. Lo primero es, yo creo que la primera, digamos, como penicilina frente a la corrupción es la transparencia. Soy una convencida de eso. Si más funcionarios públicos, si más entidades públicas incrementaran su nivel de transparencia, habría más veeduría ciudadana, más posibilidad de indagar dónde hay un amañado, dónde hay algo que no cuadra. Y eso se puede hacer en todas las entidades. Nosotros recientemente, a raíz de el tercer aniversario de la consulta anticorrupción, publicamos un poco las medidas que nosotros hacemos de transparencia más allá de lo que me exige la ley como congresista, que implica, por ejemplo, que tomamos la decisión de hacer pública mi agenda todos los días, que publicamos si a mí me llega un regalo, qué regalo es, quién me lo mandó y si lo recibo, si lo devolví, por qué razones, que publicamos mi registro de viajes al exterior y si hay alguien que me lo está financiando, para poder mostrar por qué en algunos momentos he viajado por fuera de sesiones y cómo demuestro que ha sido siempre pagado por organizaciones internacionales sin afectar el erario público, o poder identificar, por ejemplo, que uno no tenga que rebuscar en todos los archivos del Estado, sino que cada congresista tenga su página, su declaración de bienes y rentas, su declaración de intereses, sus declaraciones de los costos y financiadores de la campaña, etcétera. Pero para no ir más lejos, en el Ejecutivo, por ejemplo, una de las cosas más opacas es el presupuesto general de la Nación. No publicar las cuentas de la Nación afecta de manera dramática la posibilidad de hacer un seguimiento, digamos, detallado al presupuesto y a la manera en la cual se manejan las cuentas de la Nación. Eso ha sido ampliamente criticado, por ejemplo, por
el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, entre otros. Ahí hay temas de transparencia en los que podemos avanzar. Yo creo mucho en medidas simbólicas, creo que varias de la consulta anticorrupción servirían para recuperar la confianza en las instituciones. El del salario es uno de ellos, insisto, no con ellos se erradica la corrupción, pero yo sí creo que una sociedad tan desigual, pues genera mucho odio frente a las entidades públicas y frente a los funcionarios públicos, porque el sentimiento ciudadano es a cuento de que esa gente se gana 40 veces más que yo, incluso más en algunos escenarios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay elementos simbólicos para hacer. Yo soy una convencida de que hay demasiados privilegios entre servidores públicos que no deberían existir, y doy ejemplos. Una cantidad de esquemas de seguridad simplemente por el cargo y no porque hay una amenaza. Cuando hay una amenaza, cuando hay un riesgo, por supuesto, somos todavía un país violento y esos esquemas tienen que existir. Pero hay una cantidad de funcionarios que no tienen ningún nivel de riesgo, que tienen esquemas, vehículos a cargo del erario público que yo creo que afectan gravemente el sentimiento de indignación frente a las instituciones públicas. Luego hay que fortalecer mucho la capacidad de tener denuncias anónimas. Esa es otra de las grandes recomendaciones de transparencia por Colombia. Hoy Colombia todavía depende de que la gente que denuncia tenga que dar cédula, identificarse, y mucha gente dentro de una entidad, por ejemplo, o incluso por fuera de ella, teme represalias por denunciar. Entonces, fortalecer canales de denuncia anónima es fundamental para que esos casos sí se sepan y sean investigados. Ha sido hasta el momento imposible que ese proyecto de ley que en su momento el año pasado se tramitó pueda ser exitoso, para que se promueva que incluso sin identificación pueda haber esas denunciantes anónimos y se les proteja. Ahí hay algunas de las claves, hay otros elementos, pero yo estoy convencida de que con más transparencia, con mejores denunciantes y con algunas medidas simbólicas de lucha contra los privilegios, avanzaríamos muchísimo en recuperación de la confianza en las instituciones. Bueno, el joven Mohamed Hadi Dayan, ¿de qué forma podríamos ayudar desde las regiones a que las políticas públicas realizadas en Bogotá sean menos céntricas y estén más relacionadas con la realidad del territorio? Bueno, sin duda, yo soy una convencida de que seguimos siendo un país muy centralista, que gran parte de la agenda que tenemos pendiente es esa de descentralización en serio. Que eso pasa por varias discusiones que son complejas. En algunos escenarios, por ejemplo, hay entes territoriales municipales de quinta, sexta categoría que reciben tan poquitos recursos, que tienen tan bajita capacidad institucional, que lograr agregar ciertas capacidades, fortalecer gobernaciones en algunos escenarios, lograr mecanismos de asociatividad, permitiría fortalecer, digamos, y lograr sacar adelante mejores proyectos. Ahí hay algo de esos elementos. Otra y muy importante, y nosotros nos hemos dado esa batalla ahora en Bogotá y Cundinamarca justamente, pues es lograr que la nación no entregue una cantidad de competencias que no tiene por qué tener. El caso de Bogotá, que Bogotá tiene unas capacidades institucionales inmensas, incluso en muchos casos, por ejemplo, la Secretaría de Educación de Bogotá tiene una capacidad institucional incluso muy superior a la del Ministerio de Educación. Lograr desconcentrar una cantidad de funciones en entes territoriales que tienen la capacidad de llevarla a cabo le permitiría a la nación a nivel central dedicarse a otros territorios que sí que necesitan mucho más apoyo. Yo soy una convencida, lo he visto en el proceso de construcción de paz, de que el cuello de botella está en la estructuración de proyectos, que si lográramos tener mejores capacidades de estructurar proyectos desde los territorios, que fuese menos costoso, que no fuera un negocio simplemente en donde los operadores se quedan con una cantidad de recursos de estructuración de proyectos, de los poquitos recursos que tienen muchos de estos entes territoriales, sino que si uno tuviera una capacidad institucional de estructuración de proyectos con un enfoque territorial que se haga desde los territorios, avanzaríamos muchísimo en ejecución y en descentralización. Creo que es una visión de vida, o sea, hay personas que creen que se las saben todas desde la evidencia y desde la técnica supuesta, pero sin reconocer desde los territorios la participación ciudadana. Pero hay sin duda, digamos también, y eso hay que ser conscientes, élites nacionales y regionales que han cooptado poderes para su propio interés
y que a veces entra en esa discusión de digamos, de cómo luchar contra ese centralismo, esa visión de dónde puede haber más cooptación o no de poder. Yo creo que ahí todos tenemos que ser un poquito conscientes de que hay cooptación de poderes e intereses corruptos en todos los niveles, no solo en algunos. Pero sin duda soy una convencida de mayor descentralización. Bueno, el señor Ángel Andrés Aguilar hace 3 preguntas. Son: una, ¿cómo presentarán las ideas liberales de Alejandro Gaviria en un país tan conservador? 2, ¿cómo decirle a Colombia tan camandulero que las drogas deberían regularse? Y 3, ¿cómo conectar con una ciudadanía popular tan cercana y fiel en estos momentos al petrismo? Súper, todas muy interesantes. Bueno, lo primero es que yo también creo que Colombia ha sido un país bien godo. Hay gente que cree que la segunda vuelta va a ser entre Petro y quien salga de la coalición de la esperanza o esta consulta de centro. Yo no creo, yo creo que la segunda vuelta va a ser entre alguno de la derecha, de esto que salga entre la consulta de los gobernadores y alcaldes y el centro democrático, y la alternativa de cambio que pase segunda vuelta. Una opción de cambio más, digamos, revolucionario, más radical o extremo como el de Petro, o una opción de cambio más tranquilo, más responsable como el de la coalición de la esperanza y Alejandro Gaviria. En esa lógica, y yo creo que eso es bien importante, digamos, reconocerlo, pues Alejandro Gaviria ha hecho una apuesta arriesgada, pero yo creo que esa es la que es éticamente correcta, que es, a pesar de reconocer que este es un país godo, poner sobre la mesa sus ideas liberales. Él no va a taparse la boca, él no va a decir que no, que ahora recula y que realmente no, nunca quiso decir que estaba de acuerdo con X o Y idea, no. Él se va, digamos, a lanzar y se lanza al ruedo sobre la convicción de que va a defender un principio fundamental de la protección de las libertades, de la garantía de que los seres humanos tenemos que poder tener la libertad para autodeterminar nuestras decisiones, sobre todo aquellas que, digamos, están dentro de nuestro propio, digamos, ámbito de la esfera más personal. Entonces, él se la va a jugar con esas ideas liberales, no las va a esconder, y a mí me alegra mucho, creo que eso es lo que más enriquece su candidatura. Lo segundo, frente al tema de drogas en particular, a mí me ha sorprendido mucho este debate porque yo creo que Colombia viene avanzando mucho. Sin duda, como bien dices, es un país camandulero, pero yo creo que la gente se da cuenta y es suficientemente inteligente para ver que la guerra contra las drogas sí ha fracasado. Es decir, que la manera en la cual están las cosas, pues no funciona bien, que las cosas no están, que la guerra concentrada en aspersión aérea de cultivos una y otra vez no ha dado el resultado esperado, que hay resiembra, que vuelven y matan gente, que ahí no se genera desarrollo, que vuelven, ¿no? y que vamos como en unos ciclos que se repiten y que no da resultados. También creo que la gente se da cuenta, a veces quieren, no más represión, el consumidor, el jíbaro, pero luego va pasando el tiempo y nuevamente la gente se da cuenta que la represión, quien ha tenido cerca a una persona que tenga un consumo problemático de drogas lo sabe, que la represión de ese consumidor no lo saca del consumo, que la mejor manera para sacar a un consumidor problemático de ese consumo problemático es con atención en salud pública, es con mecanismos que eviten cualquier tema de efectos, digamos, negativos, por ejemplo, consumidores que terminan usando agujas que los contaminan de algún tipo de enfermedad, o formas en las cuales, digamos, se ponen en una situación de mayor vulnerabilidad, y que si se saca de ese entorno, se eliminan una cantidad de efectos negativos que los ponen en mucho mayor vulnerabilidad. Entonces, ante esa realidad, ante testear un poco, insisto, el fracaso de esa guerra contra las drogas, el fracaso de esa visión simplemente concentrada en la aspersión aérea, el fracaso de esa visión, digamos, que cree que a punta de represión se lucha contra el consumo, pues yo creo que la gente, por más, como bien decía la pregunta camandulera, empieza a ver que hay que buscar otras alternativas. Yo creo profundamente que para esos campesinos que han vivido el flagelo del narcotráfico se necesitan alternativas de desarrollo rural de otro tipo.
en zonas del Guaviare se necesita pago por servicios ambientales, en zonas de el Cauca puede haber mecanismos de promover cultivos lícitos de marihuana medicinal, recreativa, de cáñamo que podrían funcionar, lo propio en zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, o uno puede tener zonas en las cuales lo que se necesita es, por ejemplo, como lo hizo de manera muy exitosa el occidente de Boyacá, hacer sustitución de cultivos a cacao, por ejemplo. Ahí hay distintas maneras de lograr insertar a esas comunidades en economías lícitas, pero ahí es que quitarse un poco la cosa moralista y abrir la caja para que se inserten en economías lícitas, cualquiera que ellas sean. Y luego una visión de salud pública del consumo, de atender, perdón, el fenómeno del consumo con mecanismos de salud pública y con acompañamiento. Nada de eso pasa por la criminalización del consumo de drogas, que insisto, ya en general está despenalizada en Colombia hace mucho, pero que lo que se necesita es realmente poner en práctica mecanismos de salud pública y concentrar nuestras capacidades donde se necesita, en la manera en la cual grupos de crimen organizado se financian con el narcotráfico. Ahí es donde tendríamos que poner nuestra capacidad de judicialización de esas redes criminales. Entonces yo creo que si se explica con tiempo, a pesar de lo camanduleros, de lo godos, yo creo que hay formas de traducir esos elementos. Y luego hay esta crítica de la idea de que él tiene un discurso como muy elevado, ¿no? Que es como para élites académicas y qué pasa con esa ciudadanía popular. Lo primero, pues es, yo sí que soy primípara en política, llevo solo 3 años en política electoral, y yo creo firmemente que también uno en esto aprende, uno tiene formas de hablar cuando lo que hace es dar una clase académica y va aprendiendo, ¿no? De estar en territorio con la gente, etcétera. O sea, hay elementos en los cuales yo creo que la crítica es cierta y que hay palabras y maneras de aproximarse. Es una persona sensible a la ciudadanía. Si fuera una persona como elevada en un curubito de no importarle la ciudadanía, la crítica me parecería más grave, porque uno dice es que nunca va a poder llegarle, pero como lo he visto, digamos, empatizar con el sentimiento ciudadano, yo creo que ese tipo de palabras, si se quiere, más complejas, o a veces discursos que pueden sonar elevados, yo creo que es algo en lo cual él sin duda va a ir adaptando a lo largo esa manera de llegarle a ciudadanías. Dicho eso, él ha hecho algo que yo estoy muy de acuerdo, y es que tampoco se trata de ser paternalista y decir, no, esos pobres ciudadanos que no entienden, no, la gente entiende y entiende mucho, y quiere, digamos, que en Bogotá no se simplifiquen las problemáticas ni que se nieguen las realidades territoriales. Entonces yo creo que, sin duda, aprendizajes, formas de simplificar, formas de tener un lenguaje que conecte, pero también altura para reconocer que la ciudadanía es bien inteligente, es bien conocedora, sabe cuáles son sus problemas, que lo que hay que hacer es escucharles, y que a partir de ahí yo creo que la ciudadanía se le mide a discusiones de fondo y de peso y no simplemente superficiales. Yo creo que la gente está mamada de que le echen cuentos superficiales. Bueno, el señor Carlos José Lara Ortiz dice, doctora Juanita, ¿qué opina de una eventual unidad entre los verdes y el pacto histórico? Bueno, lo primero es que yo creo que la primera vuelta va a implicar una competencia entre las dos alternativas de cambio. Es decir, creo que el escenario tal y como está en las encuestas entre dónde se siente la ciudadanía, si se siente más de izquierda, si se siente más derecha, si se siente más de centro, ha mostrado que hay campo un poco para al menos 3 alternativas en el espectro, si no más. Y eso implica que yo creo que quienes queremos cambio en este país, quienes creemos que el gobierno como va, del gobierno Duque y lo que ha significado el repudio del acuerdo de paz, el deterioro de la seguridad, el desastre económico y social del que hablaba al inicio, el deterioro de nuestra biodiversidad, la pérdida de confianza en las instituciones, pues quienes queremos una alternativa de cambio, yo creo que es en el mejor interés de nosotros que haya 2 alternativas de cambio. Una de cambio más extremo, más revolucionario, y una de cambio más incremental, más reformista. Y que sea la ciudadanía la que escoja cuál de esas 2 alternativas tiene más chances de pasar a una segunda vuelta. ¿Qué va a pasar? Va a pasar yo creo, estoy convencida de eso, de que una de esas 2 alternativas va a pasar a la segunda vuelta. Yo creo que tiene más posibilidades de hacerlo esta opción de centro, de la mano de Alejandro Gaviria, la coalición de la esperanza. Y creo que lo que va a pasar es que todos esos sectores que están un poco más a la izquierda seguramente vengan a apoyar en una segunda vuelta esta opción de cambio.
Espero que sea así. Por supuesto, es un camino difícil. Hablar siempre de segundas vueltas y de alianzas cuando estamos tan anticipados es difícil. Cada cual quiere decir, no, si yo paso, que me apoyen, y luego guarda silencio sobre lo otro. Eso es cierto, pero hace parte también de una competencia en donde difícil iniciar una competencia pensando que uno va a perder. Esto es un camino muy duro y hay que tener la convicción de que vamos hasta segunda vuelta, y yo creo que nosotros vamos a llegar a segunda vuelta, pero por supuesto, paso a paso iremos viendo el camino. La última pregunta la hacen dos personas. Una, Fernando Ararat, dice, ¿qué podemos hacer para dejar atrás ese desgaste, esta desgastante polarización? Y el doctor Gilberto López Conde dice, el riesgo de la polarización de los extremos es el recrudecimiento de la violencia civil. En tan poco tiempo para las próximas elecciones, ¿se podrá retomar el manejo de las diferencias ideológicas con respeto y altura? Pues yo soy una optimista por naturaleza. Yo creo profundamente en que cada uno de nosotros tenemos que ser capaces de poner de nuestra parte para ayudar a bajar la polarización. Eso supone varios ejercicios personales complejos. Lo primero es cada uno estar dispuesto a reconocer que no siempre tiene la razón, que no se la sabe todas. Lo segundo es estar dispuesto a ver al contrario, entenderlo, no prejuzgarlo, ni de izquierda ni derecha, no pretender que es porque es guerrillero, es porque es paramilitar, es porque es uribista, es porque es petrista, no. Partir de un reconocimiento desde la diferencia, de abrir la posibilidad de oírse, de escuchar al otro y de entender sus motivaciones, sus argumentos, de dónde vienen, y ser capaces de encontrar un camino común, de decir, bueno, en esto estamos en desacuerdo, pero ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo en este pequeño paso? Eso requiere creatividad, requiere apertura para poder identificar dónde hay fórmulas que, aunque no nos podamos poner de acuerdo en otras cosas, allí nos encontremos. Requiere una actitud constante de vida, digamos, de hacer política constructiva, de no hacerla desde el odio, de no hacerla desde el irrespeto, de no hacerla desde atacar a la persona en vez de discutir las ideas, en fin. Yo creo que si cada uno de nosotros, en vez de estar pensando por qué el otro no polariza tanto, por qué el otro genera tanto conflicto, si cada uno de nosotros nos se concentrara más en asumir como propios esos postulados, bajaríamos muchísimo la polarización en este país, y yo espero que un poco con eso, como con el ejemplo de muchos funcionarios públicos que demos el paso, y de líderes sociales, comunitarios que demos ese paso, pues que vayamos caminando en ese recorrido. A mí me preocupa mucho, como decía, la última pregunta, esa violencia que se puede generar incluso desde las palabras mismas. En estas actividades de escucha que les he contado que he tenido con jóvenes, me impresiona mucho y me angustia mucho ver a jóvenes que entiendo de dónde vienen, es decir, entiendo cuando dicen que les angustia profundamente los sufrimientos que han tenido. En muchos casos hay temas de salud mental, de abandono en sus familias, cosas muy complejas. Pero verlos entrar en una lógica de justificación muy peligrosa de la violencia. Y yo de verdad creo que sí tenemos un riesgo, si no escuchamos, si no estamos ahí muy de cerca, de un siguiente pico de violencia por vía de esas justificaciones. Entonces sí creo que es un momento crítico en Colombia, no creo que sea una elección cualquiera, sí creo que estamos ante la posibilidad de que haya nuevos resurgimientos de violencia, o que seamos capaces de incluir a distintos sectores, aunque piensen diferente, y que seamos capaces de reconocer que hay distintos sectores que con razón exigen cambios y que exigen más oportunidades y que tienen razón en hacerlo, y que las élites económicas, políticas de este país, si no escuchan, yo creo que nos enfrentaremos a realmente unos riesgos muy graves, insisto, de resurgimiento de violencia en el país. Muy bien, creo que nos pasamos 2 minutos solamente, doctora Juanita. Usted es muy amable y muy clara, pues, en sus conceptos. Solo me resta decirle que le comentaba que había hecho contactos antes con el doctor Alejandro Gaviria, que me haga una reconexión, a ver si lo podemos tener en el corto plazo aquí en este programa. Hago todos mis mejores oficios, doctor Patrocinio. Muchísimas gracias por esta invitación.
Un saludo a todas las personas que participaron en este conversatorio, mi agradecimiento y espero poder acompañarlos pronto en persona. Gracias. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias y que la pasen bien. A los que se conectaron, muchas gracias. Muy amable.